Buenos días, el tema del día de hoy es procesos cognitivos. El objetivo de ver este tema es abarcar y reconocer cada uno de los procesos cognitivos como parte de nuestras funciones psíquicas que afectan el comportamiento. Para iniciar hablaremos de lo que es la cognición. Este término se va a emplear para designar todos los procesos con los cuales vamos a adquirir y vamos a utilizar la información. Es decir, los procesos cognitivos de alguna manera son nuestro canal de entrada de todo lo que ocurre en el exterior. El primero de estos procesos es la sensopercepción, que se compone a su vez de dos procesos, que es la percepción y la sensación. La percepción es el acto físico de recibir impresiones sensoriales y la sensación va a ser la vivencia subjetiva producida por la acción de un estímulo sobre estos órganos sensoriales. Y la sensopercepción de alguna manera va a ser el proceso que va a integrar esta información, la va a organizar, la va a interpretar y la va a convertir en experiencias significativas. Eso es lo que va a ser la diferencia entre lo que es percepción, sensación y sensopercepción. La sensopercepción tiene que ver con esas experiencias significativas. Y luego está otro proceso que es la atención y va a ser una función activa del organismo. Desde que nacemos, a través de nuestros sentidos, se genera un interés por lo que ocurre fuera. Y la atención es la atracción que va a ejercer algún estímulo sobre uno o más de nuestros sentidos. Y esto nos va a permitir fijar nuestro interés en ese estímulo. Hay varios criterios para hablar de lo que son los tipos de atención, desde el origen, si la atención tiene que ser interna es porque está ocurriendo algo dentro de nosotros, o externa si es que es algo que está ocurriendo afuera y que jala todos mis sentidos. También nuestra actitud tiene que ver con la atención, si mi actitud permite que esa atención sea voluntaria o activa, o involuntaria y pasiva, que es como cuando voy en el micro y de repente oigo una plática y a lo mejor algo llama mi atención en el momento, es una actitud involuntaria. También las manifestaciones motoras, si yo volteo a ver a la persona que está hablando, es una atención abierta. Sin embargo, si la estoy escuchando pero no la volteo a ver, es una atención encubierta. El interés del sujeto también nos permite otros dos tipos, la dividida y la selectiva. Dividida cuando a lo mejor tengo dos personas que me están hablando y le pongo atención a ambas personas. Y la selectiva es cuando solamente volteo a ver a una de estas personas. Y la modalidad sensorial se refiere al tipo de sentido con el que estoy poniendo esa atención, ya sea auditiva, ya sea visual. Y bueno, ese es uno de los procesos. Y luego aparece uno de los procesos más importantes de la proceso cognitivo, que es la habilidad mental, que de alguna manera nos va a permitir recordar la información, y esta es la memoria. Y bueno, tiene que ver con todo aquello que realizamos, con nuestros comportamientos, con nuestros hábitos, que nos va a permitir recuperar esa información en un tiempo posterior y utilizarla posteriormente. Y esto tiene que ver con cuatro funciones. Primero, adquirimos la información. Luego la retenemos. Posteriormente la reconocemos en alguna situación o en algún suceso y también la recordamos. Y bueno, hay varios tipos de memoria. Entre los tipos de memoria podemos hablar de memoria a corto plazo, que es aquella que nosotros vamos a recordar por cierto tiempo, por un episodio corto de una hora, unos días. Luego está la memoria a largo plazo, que es la información que nosotros vamos a recordar durante toda nuestra vida. Y esta se va a dividir en varios tipos de memoria. Está la memoria sensorial, que es a través de nuestros sentidos, como nosotros vamos a recordar esa información. Luego está la memoria episódica, donde vamos a recordar algún hecho de nuestra vida, no sé, lo que hice hace 10 años,
o la primera vez que me puse unos patines y cuestiones así. Luego está la memoria semántica, que es cuando recordamos las fechas históricas o las costumbres que festejamos. Y luego está la memoria procedimental, que es lo que nos permite recordar cómo utilizar las cosas, como por ejemplo el uso de las plumas o de los lápices, que lo aprendimos en un nivel preescolar o en un nivel primaria y lo seguimos utilizando hasta nuestros días. Y luego está como otro proceso cognitivo, lo que es el pensamiento, que este consiste en modificar y reorganizar toda la información guardada en la memoria con el fin de generar nueva información. Pero este pensamiento, este proceso se conforma de otros tres, que es el lenguaje, que tiene que ver de alguna manera con la transmisión o el estímulo para que yo genere ese pensamiento. Luego de ahí nosotros vamos a generar una representación mental que se conoce como imágenes y de ahí generaremos una idea o un concepto. Es como cuando ustedes les dicen rosa sin decirles a qué se está refiriendo, nada más es la palabra y ustedes generarán una imagen, a lo mejor una flor, a lo mejor un color, y de ahí van a generar la idea de a qué se está refiriendo esa palabra. Y bueno, el lenguaje, que también es un proceso cognitivo muy importante, nos dice que son el sistema flexible de símbolos que nos permiten comunicarnos con los demás. ¿Y qué es lo que vamos a comunicar? Pues nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. Y este puede ser verbal y no verbal. Y bueno, en esto hay ciertos elementos importantes, no solo los sonidos, que son los fonemas, los morfemas, que son las palabras, las oraciones, que son las frases, y el significado, que tiene que ver con el pensamiento, la idea que queremos transmitir, sino tiene que ver con un grupo de personas que nos van a servir para comunicar. Siempre debe de haber en el lenguaje un emisor y un receptor, un mensaje, un canal, que es el medio por el cual se va a transmitir, y una respuesta. Del lenguaje pasamos a otro proceso cognitivo, que es el aprendizaje, y su concepto nos dice que es un cambio relativamente permanente del comportamiento de un organismo tanto animal como humano, y que se da provocado por la experiencia y está muy ligado al desarrollo humano, porque conforme vamos avanzando en el tiempo, nos vamos evolucionando, también va cambiando nuestro aprendizaje. Y hay varios tipos de aprendizaje. Aquí solamente se mencionan algunos, como el condicionamiento clásico, que como nos decía Pavlov, es el estímulo-respuesta, el condicionamiento operante, que también nos habla de los reforzadores del premio y castigo para modificar o no una conducta. El aprendizaje social, que es el que se da por observación, que aprendemos imitando, nos dice Bandura. El aprendizaje cognitivo, que es el que se transmite a través del lenguaje, a través de las ideas, y el significativo, que nos va a servir para buscar un crecimiento personal. Si nosotros a un aprendizaje le damos un significado, lo vamos a aprender a través de esa relación que tiene con alguna cuestión importante para cada uno de nosotros. Y luego está, por último, pero no menos importante, la inteligencia como proceso cognitivo, y aquí nos dice que es global porque todos tenemos inteligencia, que es unitaria porque cada quien tiene una inteligencia diferente, y esto tiene que ver con el potencial innato con el que nacemos y que puede desarrollarse y crecer para hacer una capacidad que nos ayude a funcionar adecuadamente. Por lo tanto, podemos decir que la inteligencia se refiere a la habilidad o habilidades implicadas en el aprendizaje y en la conducta adaptativa, porque toda habilidad que nosotros desarrollamos nos va a servir para poder resolver situaciones diarias. Y bueno, hay un autor que es Gardner, que nos habla de la teoría de las inteligencias múltiples, y él nos dice que hay 8 tipos de inteligencia. La lingüística, que es la capacidad que tenemos para hablar, para escribir, para leer, y ahí podemos encontrar a poetas, novelistas, periodistas. Luego está la lógico-matemática, que es la habilidad que tenemos para razonar, para calcular, para agrupar, y ahí vamos a encontrar científicos, estadistas, ingenieros.
Luego está la espacial, que nos va a servir para poder percibir formas, pinturas, esculturas, colores, y ahí vamos a encontrar escultores, pintores, navegantes, entre otros más. Luego está la inteligencia musical, que es la capacidad de sentir y escuchar la música, los ritmos, y ahí vamos a encontrar compositores, músicos, y algunos también dicen que a los cantantes cuando están entonados. Y encontramos la kinestésica corporal o sinestésica corporal, que ahí se tiene una habilidad en el desarrollo de la motricidad tanto fina como gruesa, o sea, podemos hacer cosas manuales o bien podemos expresarnos a través de nuestras extremidades. Ahí vamos a encontrar actores, bailarines, atletas, diseñadores, entre otros. Luego está la inteligencia naturalista, que aquí hay una sensibilidad para poder percibir los hechos de la naturaleza y del ambiente, y en ella encontramos sobre todo a los biólogos y a los antropólogos. Y luego está la inteligencia intrapersonal, que nos habla de la habilidad para desarrollar un conocimiento de uno mismo, para poder comprender nuestras emociones, nuestros sentimientos. En esta deberíamos de estar la mayoría, pero se da más en ciertas personas que tienen esa posibilidad también de entender las emociones de los otros. Y ahí encontramos sacerdotes, psicólogos, entre otros más. Y luego está la inteligencia interpersonal, que es la habilidad que tenemos para interactuar con los otros, para dirigir a los otros hasta en cierto momento. Y aquí encontramos maestros y políticos. ¿Y por qué no? Aquí debería de estar el área de enfermería, que tiene esa posibilidad de relacionarse con los otros. Y bueno, esta es la bibliografía en la cual nos basamos para poder dar este tema, y de alguna manera todos son libros de psicología general o de introducción a la psicología, son lo más básico de la psicología. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Gracias.